Viernes 1 de julio del 2022 nos encontramos a 3 meses de las elecciones regionales y municipales 2022. Bienvenidos a JN Noticias, soy Jairon Córdoba y hoy nos acompaña Paloma Barreto en la mesa de conducción. Así es, Jairon, ¿cómo estás? ¿Qué te parece si vamos con nuestros principales titulares? Conozca el estado de las listas de candidatos para la alcaldía de Lima. Y sepa qué trámites no se pueden realizar al tener el DNI vencido. Hoy vence el plazo para que las organizaciones políticas presenten la información financiera ante la OMPE. El especialista en fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, Miguel Ángel de la Cruz, aseguró que ningún candidato puede entregar algún tipo de regalo o dádiva. Veamos. En el marco de un proceso electoral, los candidatos están prohibidos de efectuar de manera directa o a través de terceros por su mandato entrega de dinero, regalos, dádivas, enseres del hogar u otros bienes. Así lo señaló el especialista en fiscalización electoral, Miguel Ángel de la Cruz. Bueno, según la Real Academia de la Lengua, la dádiva es un regalo, pero en el ámbito electoral de nuestro marco jurídico, es una conducta prohibida de propaganda electoral que está estipulado en el artículo 42A de la Ley de Organizaciones Políticas, ¿no? En este caso, el jurado ha emitido una resolución, la resolución 979-2021, donde regula la conducta prohibida de propaganda electoral. Aseveró que la resolución que determina la existencia de una infracción al artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas impone al candidato infractor la sanción de multa de 30 UIT. Una vez que se detecte la infracción, el fiscalizador realiza las indagaciones correspondientes y después de un proceso donde se respete todas las instancias y el debido proceso por parte del Jurado Electoral Especial en primera instancia y el Jurado Nacional de Elecciones en segunda instancia, se le impondrá una multa de 30 UITs, impositivas tributarias, ¿no? En ese sentido, añadió que existen algunas excepciones que permiten que los postulantes hagan entrega de objetos o productos, como en el caso de eventos proselitistas gratuitos. En estas situaciones, la organización política no podrá gastar más de 0.3% de una unidad impositiva tributaria por cada bien entregado. Y preste mucha atención a la siguiente información porque el abogado de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Valdivia, señaló que la organización política puede solicitar ante los jurados electorales especiales los retiros o renuncias de un candidato hasta el 3 de agosto. Repito, hasta el 3 de agosto. Vamos con la información. El candidato puede renunciar a integrar la fórmula o lista de candidatos de su organización política hasta 60 días calendario antes de la fecha fijada para la correspondiente elección. Así lo señaló el abogado de Secretaría General del JNE, Jorge Valdivia. Sí, la renuncia lo hace el mismo candidato, también candidato inscrito, presenta su renuncia ante el Jurado Electoral Especial de manera personal, presentando su escrito de renuncia y el cual la firma la tiene que certificar el secretario del Jurado Electoral Especial. O lo puede también realizar de manera virtual a través pero con firma digital. Además, aseveró que la organización política puede reemplazar al candidato excluido solamente hasta la fecha límite de presentación de la solicitud de inscripción de candidatos. Las normas electorales regulan 3 situaciones de exclusión de candidatos. La primera es por omisión a la información en su declaración jurada de hoja de vida en los referidos a los numerales
5, 6 y 8 del numeral 23.3 del artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas. Asimismo, señaló que la exclusión de un candidato se da cuando existe una condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad, pena de inhabilitación o interdicción por resolución judicial consentida o ejecutoriada. Y durante el primer taller de formación política y ciudadana se destacó que la participación en igualdad de condiciones es un derecho fundamental para la democracia. El Jurado Nacional de Elecciones realizó el primer taller de formación política y ciudadana Igualdad en la Discapacidad, donde se brindan herramientas para la participación activa en la vida política y pública del país de las personas con discapacidad que integran organizaciones sociales y políticas. Que entendemos que la participación es un principio fundamental de derechos humanos y una condición básica de una sociedad democrática. Y lo que tenemos que lograr es que las personas con discapacidad puedan ejercer justamente su derecho a la participación en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. El 30 de junio se desarrolló el primer taller donde se abordó la ciudadanía política de las personas con discapacidad, sistema electoral peruano y elecciones regionales y municipales, y finalmente prácticas positivas para la promoción de la participación política de las personas con discapacidad. Cada 5 años más o menos, de acuerdo al momento en que se haya ratificado la convención en cada país, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas va revisando los avances que los países muestran, y en 2013 hizo esta observación tan importante. Dice: la capacidad que tenga una persona de adoptar decisiones no puede justificar que se excluya a las personas con discapacidad de ejercer sus derechos políticos, incluidos el derecho al voto. Entonces allí de nuevo insta o invita a todos los estados a proteger y promover el derecho que tienen todas las personas con discapacidad, tanto de elegir como de participar sin discriminación para ser elegidos, que es lo más importante. En la segunda jornada que se desarrolla hoy se hablará sobre los mecanismos y formas de participación política y estrategias de participación en los asuntos públicos, la incidencia para la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Se otorgará una constancia a las personas que participen en todos los talleres y aprueben la respectiva evaluación. Y Paloma Barreto nos tiene información relevante justamente en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. La lista de candidatos para la alcaldía de Lima. Paloma. Así es, Jairo, vamos a revisar esta lista que mencionas, pero además vamos a revisar el estado de cada una de ellas. Vamos a ver la primera gráfica que hemos preparado para ustedes. Se trata de la lista que se encuentra admitida en este momento. Se trata del partido Frente de la Esperanza 2021 con la candidata Elizabeth León Chinchay. Vamos a ver la siguiente gráfica. ¿De qué se trata? Sí, de los candidatos que ya se encuentran inscritos. Se trata de Renovación Popular con Rafael López Aliaga, de Juntos por el Perú con Gonzalo Alegría Barona y también del Partido Democrático Somos Perú con George Forsyth Sommer. Paloma, sí. Sería importante que le puedas comunicar a la ciudadanía qué significa esto de admitidas, inscritas. ¿Cuál es la diferencia, por favor? Así es, Jairo. Las listas admitidas son las que ya han sido revisadas por los jurados electorales especiales, pero que todavía no han pasado por el periodo de tachas. Y en el caso de las listas inscritas, en el caso de estas tres que vemos en pantalla en este momento, son las listas que ya han sido calificadas por los jurados electorales especiales y que también han pasado el periodo de tachas, es decir, ya se encuentran inscritas. Es decir, ya van a la contienda electoral. Estas listas inscritas ya ingresan a la contienda electoral para el próximo 2 de octubre. Efectivamente, Jairo. Y vamos a revisar la siguiente gráfica, que es lo que podemos ver a Podemos Perú con Daniel Urresti, que se encuentra en el periodo de tachas. Este momento que tienen los candidatos para realizar cuestionamientos a los candidatos individualmente o a toda la lista de candidatos, porque pueden no cumplir con algún requisito o tener algún impedimento para postular.
Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Sí? Tenemos al Partido Patriótico del Perú con el candidato Julio Lingán Padilla, al Partido Político Nacional Perú Libre con Yuri Castro Romero y Alianza para el Progreso con Omar Chejade. En el caso de estas tres listas, Jairon, se ha declarado su improcedencia. ¿Qué significa esto? Que no pueden subsanar las observaciones que se han realizado porque seguramente incumplen con requisitos muy importantes que la ley ha previsto. Y vamos a ver la última imagen. Sí, tenemos en apelación a estas dos listas, al Partido Morado y con el candidato Guillermo Flores Borda, y Avanza País con el Partido de Integración Social Luis Molina Arles. Recordemos, Jairon, que los jurados electorales especiales son quienes califican estas listas de candidatos, hacen las observaciones, declaran admisibles, inadmisibles e improcedentes, pero el Jurado Nacional de Elecciones es quien revisa en segunda instancia, es decir, imparte justicia en segunda instancia. Jairon, esta es la información que tenemos. Bien, muchas gracias, Paloma. Importante señalarle a la ciudadanía que se trata de información justamente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro. Pero pasando a otra información, les comentamos que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil recuerda que los DNI vencidos o que no han sido renovados tienen la condición de caducos y que los trámites posteriores que vayan a hacer los ciudadanos pueden tener problemas. Adelante. Las limitaciones que tienen los ciudadanos que no tienen un DNI vigente es como realizar diversos tipos de trámites, bancarios, transacciones comerciales. Si voy a un banco, quiero tener un préstamo, van a pedirme que tenga el DNI vigente. Y de igual manera, si voy a una notaría y quiero realizar una transferencia de un bien, voy a tener el DNI, voy a tener que tener el DNI vigente. Entonces, son diversas limitaciones que tengo a no tener este DNI vigente. Y más aún que nos encontramos próximos a las elecciones regionales y municipales. Tenemos dos métodos para que las personas puedan realizar esta renovación del DNI. Invitamos a la ciudadanía que lo pueda hacer desde la comodidad de su hogar a través de nuestro aplicativo, descargar en un smartphone el aplicativo APP DNI Biofacial, y en este aplicativo van a poder hacer la renovación del DNI desde las comodidades de su hogar, o si no, acercarse a nuestros centros de atención que tenemos a nivel nacional, cerca de 400 centros de atención, y en Lima tenemos 55 centros de atención. Y en este sentido y en el orden pues de la nota anterior, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil incentiva a la ciudadanía a realizar la renovación, la actualización del Documento Nacional de Identidad. Por supuesto, como lo vimos en la anterior nota, ahora vamos a conocer cuáles son los distritos con mayor y menor cantidad de DNI vencidos. Tenemos en Lima el distrito de San Juan del Lurigancho, el distrito con la población más grande de Lima, pues, ¿no? Que registra a la fecha 188.788 ciudadanos que actualmente tienen el Documento Nacional de Identidad vencido y que actualmente no van a poder pues realizar trámites posteriores. Le siguen San Martín de Porres con 112.823 personas, Atevitarte con 102.339 y finalmente el distrito de Comas con 999.796 comeños y comeñas que tienen el DNI vencido. Ya saben, si ustedes tienen su documento nacional de identidad vencido, pues acérquense a las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para realizar su trámite y actualizar la información que contiene este documento tan importante, o también a través de las plataformas digitales que tiene el RENIEC. Y vamos con más información porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales informa que hoy vence el plazo para la presentación de la información financiera del año 2021. Veamos los detalles. Las organizaciones políticas tendrán hasta las 8 de la noche del día de hoy para presentar la información financiera anual 2021 mediante mesa de partes presencial de la OMPE y las ORC a nivel nacional. A través de su cuenta oficial de Twitter, informó que de no hacerlo podrían ser sancionadas con multas de hasta 100 UIT e incluso
corren el riesgo de perder el financiamiento público directo. El informe financiero anual debe comprender el balance general con el detalle de la composición de cada uno de sus cuentas, el estado de ingresos y egresos, diferenciando las fuentes de financiamiento privadas y públicas, las notas a los estados financieros, entre otros. Y precisamente en esa misma línea, desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales indicaron que si las organizaciones políticas presentan su información financiera como corresponde, pues esto demostrará transparencia. Con miras a las elecciones regionales y municipales, la OMPE continúa resolviendo las dudas de los ciudadanos sobre el proceso electoral de octubre, esta vez sobre la presentación de la información financiera que las organizaciones políticas deben presentar hasta hoy. Que es básicamente el estado de la situación financiera con la que los partidos políticos, los movimientos regionales y las alianzas pueden informar a la OMPE el estado actual de cómo está todo el estado financiero de la organización política. También van a poder presentar el estado de los resultados, todos estos ingresos y gastos que hacen usualmente por el tema de servicios, inmuebles que puedan recibir por donaciones u otro tipo de aportación, de pronto como aquella que reciben de personas que tienen que ser correctamente identificadas. Y un tercer formato que es complementario, que puede estar referido al informe o al balance prácticamente de este estado financiero de las organizaciones políticas. Asimismo, destacó el compromiso que deben tener las organizaciones políticas. Entonces, su compromiso es fortalecer la democracia, su compromiso es sumar a personas, su compromiso es tener una actividad permanente, son organismos vivos. Y por tal razón, reciben un financiamiento público directo de parte del Estado en la medida que cumplan con estas situaciones de que puedan tener una cuota en el Congreso, obviamente puedan haber ganado una elección. Y eso obviamente hace que sea obligatorio supervisar y tener un buen manejo de todo ese tema de financiamiento dentro de la organización política. ¿Qué va a representar ello para toda la ciudadanía? La garantía de que si son transparentes y pueden entregar correctamente esa información, pueden saber que estas mismas organizaciones políticas van a dar hacia la ciudadanía autoridades con capacidad de manejo en la administración pública. Finalmente, detalló que las organizaciones políticas que no lleguen a presentar su información serán sancionadas con una multa entre 31 y 100 UITs al ser considerada una infracción muy grave. Es momento de una entrevista con nuestro compañero Jairon Córdoba. Bien, y nos encontramos con Antonio Zapata, él es historiador y analista político y justamente vamos a hablar acerca del caudillismo en el contexto histórico, político y electoral de nuestro país. Profesor, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, profesor. Es evidente que durante muchos años en la historia de nuestro país hemos tenido caudillos, ¿no? Incluso se habla que hasta el día de hoy en los partidos políticos, en la política de nuestro país, aún persiste esta idea del caudillismo. Pero para contextualizar y para entrar en el tema, por favor, profesor, ¿qué es un caudillo, no? Por favor, explíquenos. Bueno, se dice caudillismo al hacer política de una manera personalista, en función a una persona que tiene carisma, tiene llegada, tiene poder, y al reunir estos requisitos, entonces tiene como un grupo alrededor suyo y se hace política para colocar a ese caudillo en posiciones de poder y que él a su vez pues ayude a todos los partidarios a ocupar los cargos públicos. Entonces, política en función a una persona, a eso se llama caudillo. Y en este sentido, tener carisma y todos estos aspectos que usted señala, ¿es suficiente para configurar la idea de un político adecuado para que pueda ejercer el cargo de autoridad en un país? No, esas son las virtudes para participar en un proceso electoral, tener carisma, tener un poco de caudal electoral y económico, ¿no? Tener un poco de poder que te permita, pues, posicionar una candidatura. Pero para ser un estadista se requiere tener programa, tener una idea de país, tener un horizonte de qué es lo que se quiere hacer, qué es lo posible hoy y qué se puede hacer hoy que tenga repercusión en el futuro.
Para ello se requiere ser estadista, tener otra altura. Algunos caudillos, algunas personas pueden tener carisma y también tener programa político, tener idea, pero no todos. Lamentablemente, la mayor parte de la política personalista se concentra en gente que lo único que quiere es resolver ambiciones personales, ¿no?, de poder. Algunos dirían que este es un problema exclusivo del Perú y que de alguna manera lo ven ahora pues en los partidos políticos, en los líderes de los partidos políticos. Pero esto no es un problema exclusivo del Perú, sino también de América Latina, profesor. Bueno, en cierto sentido del mundo entero, ¿no? En alguna medida la política tiende a la materialización, ¿no? Se corporiza en una persona, ¿no? Adquiere una forma corporal la política. Entonces, en todas partes del mundo, tú mira la China, el presidente Xi ahora, ¿no? Mira Rusia, Putin. Entonces, en todas partes se concentra la política en una persona. El tema está en lo anterior, ¿no? Si adicionalmente hay una visión de país, un horizonte largo, y se gobierna pensando en la gente, o se gobierna para satisfacer mis ambiciones individuales de tener poder y de tener dinero. Profesor, sin duda hay un problema en los partidos políticos que no presentan a sus mejores cuadros, ¿no? El fortalecimiento de los partidos políticos se habla mucho, hay un debilitamiento evidente. Pero eso es por un lado, ¿no? Es decir, las organizaciones políticas tienen su responsabilidad, pero también está del otro lado la ciudadanía que escoge, ¿no? ¿Por qué la ciudadanía tiende a escoger a estos líderes mesiánicos, ¿no? Líderes carismáticos, o como lo dirían en los partidos políticos, ¿no? Los líderes naturales? Sí, porque mesiánicos no son. El líder mesiánico es aquel que, como el Mesías, cree en una utopía y cree que esa utopía se puede realizar aquí. Mientras que los nuestros de ahora son como crudos, ¿no? Se nota que no tienen mayor formación, se nota que están ahí por satisfacer ambiciones personales, se van a la playa cuando hay votaciones cruciales en vez de estar ahí haciendo su trabajo. Entonces, los nuestros no tienen nada de mesiánicos, son como crudos. Ahora, ¿por qué los elegimos? La verdad de las cosas es porque no hay otros. Es un tema de la oferta, ¿no? Si los partidos políticos te ofrecen líderes de esta calidad, entonces es difícil pues escoger de otra calidad, porque no es que uno puede poner el candidato que uno desearía, es que tienes que votar por los que te proponen. Entonces, ¿qué hacer? El problema está en la oferta. Claro, porque si la oferta política es de esta naturaleza, es la que tenemos ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Desde la ciudadanía y también desde los partidos políticos? Bueno, no hay males eternos. Los ciclos de partidos políticos, cuando uno revista la historia del Perú, han ido cambiando. Por ejemplo, en el siglo XIX, comienzo del siglo XX, teníamos partidos que eran también caudillistas, pero eran como partidos de caciques, ¿no? Pequeños partidos, casi como clubes electorales. Luego tuvimos los partidos de masas, el APRA, la Unión Revolucionaria, el Partido Comunista, en los años 30, 40, adelante, que seguían siendo caudillistas. Ahí estaba Aya de la Torre, si tienes alguna duda de que había caudillismo en el APRA. Pero había una gran diferencia. Había estructura orgánica, habían comités, habían líderes de peso, habían estructuras. Y esas estructuras eran las que decidían, ¿no? El rumbo va para acá, el rumbo va para allá. Obviamente en relación con el liderazgo, pero habían estructuras, habían instituciones. Esas instituciones, a partir de los años 80, empezaron a entrar en declive. En los 90, con Fujimori, se vinieron al suelo, y en el siglo XXI no han remontado. Entonces, paradójicamente, hemos vuelto atrás. Hemos vuelto a la época en la que habían esos partidos de caciques que consistían básicamente en clubes electorales. Un grupo de gente se reúne antes de las elecciones, alrededor de un figurón, y participa del proceso electoral poniendo entre todos un poco de plata. Y luego que termina el proceso electoral, el grupo prácticamente se disuelve, cada uno vuelve a su casa, vuelve a sus actividades, y hasta la próxima campaña ya nos vemos.
cuando habrá variado el grupo, ya no serán los mismos, habrán otros. Claro. Entonces, esa es la forma actual de política y es retorno a las etapas primigenias de la política en el Perú, saltándonos la buena época de los partidos orgánicos, de los partidos llamados de masas. Porque pareciera incluso, por ejemplo, que con el APRA, que ya perdió su inscripción, ¿no? Están en un nuevo momento seguramente para recomponer el partido político, pues sin Alan García no sobrevive, ¿no? Y ahora Fuerza Popular con Keiko Fujimori, con 3 elecciones en las que no ha llegado a la victoria, sin Alberto Fujimori, pareciera que no fuera a alcanzar finalmente el éxito electoral y finalmente a perdurar en el tiempo, ¿no? Bueno, como te digo, la experiencia enseña que en determinados periodos, a partir de fenómenos que no tienen necesariamente que ver con la política, los ciclos de los partidos políticos terminan. Entonces terminaron en los años 30 los viejos partidos y aparecieron los partidos de masas. ¿Qué pasó? Una crisis mundial, cayó el presidente Leguía, hubo grandes movilizaciones y la política se reorganizó. Se acabaron un tipo de partidos y nacieron otros. Me parece que eso es lo que está pasando en el Perú. Estos partidos que tenemos ya no dan para más, nadie cree en ellos, no hay entusiasmo ni nuevas ideas y todos observamos pues que los políticos actuales son más bien de bajo nivel. Con excepciones, con algunas excepciones que habría que puntualizar, pero no es el caso, ¿no? Sí. En todo caso, con excepciones, todos constatamos que la política está muy degradada. Entonces, eso me hace pensar a mí que pronto va a morir. Sí, habría que poner sobre la mesa solo un punto clave para señalarle a los partidos políticos que hay que mejorar algún aspecto en particular, ¿no? Para pasar a un nuevo momento democrático, quizás, ¿no? ¿Cuál sería, profesor, desde su perspectiva? Mira, yo creo que como está el país, el tema ético me parece muy importante, ¿no? Me parece que hay como una línea en la cual corrupción y tolerancia con la corrupción se vuelve como fundamental. A un lado está la vieja política y del otro lado estarán aquellos que en el futuro harán de la política nuevamente un asunto de masas, un asunto de instituciones. Bien, ha sido Antonio Zapata, historiador y analista político, hablando justamente del caudillismo histórico, político y electoral en el Perú. Muchas gracias, profesor. A usted. Bien, es momento de ir a una breve pausa. Ya volvemos con mucha más información. Con más información de coyuntura, ahora para comentarles que la nueva titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, anunció que la Fiscalía continuará con las investigaciones al presidente de la República, Pedro Castillo. Juro por Dios desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido. Liz Patricia Benavides Vargas asumió este viernes 1 de julio el cargo de fiscal de la Nación por un periodo de 3 años, desde el 2022 hasta el 2025. Benavides fue elegida a través del concurso público Fiscal Suprema Titular, el último 1 de junio por la Junta Nacional de Justicia. 20 días después, la Junta de Fiscales Supremos decidió por unanimidad nombrarla fiscal de la Nación. La nueva titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, anunció que continuará con las investigaciones al presidente de la República. Vamos a seguir la misma línea de investigación iniciada por el doctor Pablo Sánchez Velarde. Por cuanto la investigación se desarrolla de acuerdo al debido proceso y siguiendo
respetando las normas legales y las normas jurídicas que corresponden de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal y de acuerdo a la Constitución. Y anunció la creación de un equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Y cuando una investigación se puede ser investigada por una fiscalía especializada de lavado de activos o de corrupción. Entonces, cuando abarque más de una especializada, es ahí donde el equipo especial va a conocer este tipo de investigaciones y sobre todo para dar celeridad en estas investigaciones. La nueva fiscal de la Nación reemplaza en el cargo al fiscal supremo Pablo Sánchez, quien ha llevado de manera interina la dirección del Ministerio Público tras finalizar la gestión de Zoraida Ábalos. Ayer ocurrió un hecho lamentable en el departamento de Ancash. Un deslizamiento de tierra y piedras del Cerro Cruz de Chayapa, ubicado en el distrito de Chavín de Huántar, afectó las viviendas de 74 familias. Como vemos en pantallas, el deslizamiento de los sedimentos pues alcanzó las viviendas de los ciudadanos que habitan en el distrito de Chavín de Huántar. Según informa el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, hasta el momento habría un anciano fallecido y una adulta mayor desaparecida. Tras el deslizamiento de los sedimentos, decenas de personas cayeron y se asfixiaron con el polvo mientras trataban de huir. Pues lamentable lo ocurrido en el departamento de Ancash. Desde el Jurado Nacional de Elecciones expresamos nuestro pesar con los hechos ocurridos y lamentamos el fallecimiento del ciudadano ancashino. Y pasando a una nueva información, les comentamos, ¿usted conoce la estafa de la maleta? Paloma Barreto nos tiene toda la información al respecto. Efectivamente, Jairo, vamos a explicar esta modalidad ya conocida en nuestro país, la estafa de la maleta. Vamos a ver cómo estos estafadores se hacen pasar por un familiar o un conocido nuestro, ¿no? Se hacen pasar por un amigo o familiar que vive en el extranjero, le suplantan la identidad en las redes sociales, es decir, le contactan a través de el Facebook, Instagram o WhatsApp. El estafador entabla una conversación con su víctima a través de estas redes sociales que ya he mencionado y posteriormente, vamos a ver qué es lo que ocurre, le contará problemas con un supuesto viaje a nuestro país. Pondrá un texto como el que tenemos en pantalla, ¿no? Perdí el vuelo, mis maletas llegaron antes y no puedo recogerlas. Estas se quedaron en la SUNAT o en aduanas y necesita que usted las recoja, ¿no? La persona que está siendo estafada. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Sí, cuando la víctima logra ponerse en contacto con la persona que supuestamente solucionará el problema, esta normalmente se hará pasar como un funcionario de la línea aérea en la que viajaba su supuesto amigo, trabajador del aeropuerto de una empresa de courier, aduanas o SUNAT. Y posteriormente, vamos a ver qué es lo que ocurre, le pedirá que pague cierta cantidad de dinero para recuperar las maletas, pero todo en un plazo muy corto, ¿no? Logran envolverte diciendo, dando diferentes argumentos para que tú te sientas presionado y finalmente puedas depositar o transferir esta cantidad de dinero. Y vamos a ver la siguiente lámina. Si usted conoce un caso o presume que ha sido víctima de un delito informático, puede llamar gratis al 1818 o al teléfono 0143 18 89 8. Jairo, esta es la ya conocida estafa de la maleta. Cada vez más compleja, ¿no? La información que aparece pues justamente en las estafas, ¿no? Cómo te piden la información, cómo recopilan también la información tuya, ¿no? De tus familiares. Este contexto se está volviendo bastante complejo, ¿no? Es decir, las estafas están mejorando, ¿no? su forma, sus procesos para llegar justamente a los ciudadanos incautos que creen justamente en esta clase de mentiras. Efectivamente, Jairo, por eso es necesario que estemos permanentemente informados y que dudemos de la veracidad o de la información que nos pueda llegar también a través de las redes sociales. Y en este caso se trata de una suplantación de identidad. Son varios delitos, en todo caso es varios temas de ciberdelincuencia.
Bien, gracias Paloma. Esta es la información de la estafa de la maleta, pero nosotros vamos con nuestro bloque internacional. Gobierno ecuatoriano e indígenas firman acta que pone fin a los 18 días de paro nacional. Veamos los detalles. El gobierno de Ecuador y el movimiento indígena firmaron un acta que puso fin a las protestas por la carestía de la vida, en la que se recoge un acuerdo donde el Ejecutivo acoge parcialmente las demandas que motivaron una movilización que duró 18 días. El acuerdo se logró gracias a la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que mantuvo conversaciones con ambas partes hasta alcanzar diversas concesiones por parte del Congreso, aceptadas por el movimiento indígena para anunciar el cese de las manifestaciones. A cambio del fin de las protestas, el gobierno se comprometió a derogar el nuevo estado de excepción decretado, donde se concentraban varios episodios de violencia y desabastecimiento de productos de primera necesidad, como combustible y oxígeno medicinal. Amigos, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Nosotros nos reencontraremos la próxima semana, siempre a través del canal 516 de Movistar TV, las redes institucionales del JN y por supuesto la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes de la bella Ayacucho y también un dato sobre su oficina desconcentrada. Thank you.